buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Tenemos muchísimos temas porque este nuevo gobierno no para de anunciar cosas, luego ya veremos, pero anunciar y anunciar, anunciar. ¿Y qué nos anuncian? Más gasto, más subidas de impuestos, cosas contrarias al crecimiento del empleo, cosas que abandona después de haber dado la matraca durante meses, como la financiación autonómica, como las pensiones, que parece que ya no importa, como en el PP no se están ahí haciendo lo suyo, pues ya lo hablaremos. Bueno, o sea, las cosas importantes las abandonamos, el dinero ya se lo daré yo bilateralmente a quien yo quiera y para lo que yo quiera y como quiera, para lo que yo quiera, y lo demás, pues a tocar las narices a eso que llaman a los ricos, a la banca, a las tecnológicas, que son malísimos, y entonces estos son los que tienen que pagarnos las pensiones, luego sumas y no da. Y lo de los ricos luego resulta que es la clase media. Vamos a destopar las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿A quién afecta? Oye, pues a 2 millones de trabajadores, que no estamos hablando entonces ya de los ricos estos que no sabemos nunca cuántos son, pero desde luego 2 millones no son. Luego ya va a afectar a la clase media. ¿Va a subir la pensión en función de más cotización? No, encima dicen, no, tú vas a pagar más cotización, pero te voy a dar la misma pensión. Hombre, bueno, pues en estas estamos, así que con todo ello vamos a empezar. Economía para Todos con Carmen Tomás. Y hoy que me acompañan dos hombres, no sé si hablar de la tasa rosa o dejarla luego para el final, no se me van a poner aquí ahora estupendos y muy masculinos y tal, pero bueno, lo hablaremos en su momento cuando toque tocar el tema de los impuestos, porque es una de las cosas que quieren hacer, se llama la tasa rosa, pero es rebajar el IVA de todo lo que tiene que ver con la feminidad, con la mujer, porque es discriminatorio que tengamos que usar compresas ahora, Bueno. Antonio Sancho, muy buenas, y Fernando H. Valls, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Compañeros. Bueno, pues tenemos muchos anuncios, a pesar de que el presidente del gobierno solo ha hecho una entrevista, de momento, y además como que muy a favor, vamos, tampoco ha tenido que ponerse nervioso. Desde el 20 y tantos de mayo no da una rueda de prensa, ni ha salido con los que le visitan a la Moncloa, ni nada, pero bueno, entre unos y otros, pues van soltando cosas, Y algunas de las cosas que dijo el presidente del gobierno sobre dos temas muy importantes. Uno, sobre las pensiones. Este gobierno se va a remangar para garantizar el sostenimiento del sistema público de pensiones y para que esas pensiones sean lo más dignas posible. Creo que el sistema público de pensiones en nuestro país tiene presente, tiene futuro, pero es evidente que tenemos que hacer cosas para resolver el déficit de la seguridad social en nuestro país. No dejó en muy buen estado las cuentas públicas de la seguridad social el gobierno anterior. Las cosas como son. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social está por debajo de los 10.000 millones de euros, cuando hace apenas 6 años estaba por encima de los 66.000 millones de euros. Tenemos que racionalizar los gastos de la Seguridad Social, tenemos que hacer una revisión sobre muchas políticas de bonificación que ahora mismo existen dentro del marco de la Seguridad Social. A las empresas. Tenemos también que abrir el debate, bueno, pero tendrán que ser los agentes sociales los que nos guíen también en esa evaluación. Tenemos que hablar también de las cotizaciones a la Seguridad Social, no para elevarlas, pero sí para destopar las cotizaciones máximas, como hacen otros países de la Unión Europea. Y, por supuesto, también tendremos que hablar de cómo garantizar su sostenimiento a través de la creación de figuras impositivas nuevas. Es verdad que el Gobierno de España habló, el anterior, de la necesidad de crear un impuesto a las empresas tecnológicas, pero es cierto también que la capacidad recaudatoria es muy baja. Bueno, pequeño detalle que se le olvida al presidente del gobierno, que la hucha de las pensiones hubo que utilizarla en la paga de las pensiones, de las extras básicamente, porque cuando se fue Zapatero dejó 3,5 millones de parados, con lo cual el sistema de pensiones pues como que se tambaleaba, ¿no? Bueno, pequeño detalle, faltaban 3,5 millones de cotizantes, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a meternos en más fregados. Vamos por partes. Primero, el sistema público de pensiones no tiene presente y no tiene futuro. Tiene un agujero, según el Tribunal de Cuentas, de 30.000 millones de euros, no de 18.000, de 30.000, que creéis vosotros, así una general,
¿Creéis vosotros que con tocar las bonificaciones, las cotizaciones y los impuestillos estos que quiere poner, con esto arreglamos el panorama, presente y futuro? Ni de broma, o sea, es imposible. O sea, este es un sistema que lo hemos comentado ya muchas veces, es un sistema que ya está viciado y como es un sistema piramidal y que además se alimenta de las cotizaciones actuales para pagar las pensiones de los que ya están jubilados y todo eso se va atrasando, es imposible. O sea, es imposible que ahora mismo con menos ingresos, por muchos impuestos que vayan a poner, que ya veremos si se pueden poner o no, porque hay muchas cosas discutibles en todo lo que ha dicho el presidente, ¿no? Pero por muchos impuestos que se pongan, no se va a solucionar el problema del déficit anual que tiene el sistema de pensiones. Por lo cual estamos poniendo, esto es como las presas que hacen los castores, ¿no? Van poniendo palitos hasta que se desborda la presa. O sea, esto en definitiva es más o menos lo mismo. Vale. Ya dijeron cuando salió este gobierno que esto era un gobierno anuncio, ¿no? Se ha dicho mucho. Yo creo que es un plan de marketing, pero es un plan de marketing malo, es un plan de marketing propagandístico. Ni siquiera es un plan de marketing. Yo soy profesor de marketing y cuando hacemos un plan de marketing es para vender más, es para mejorar el producto, es para vender más barato, es para ponerlo en más sitios, es para hacer un plan de marketing. Pero esto no es un plan de marketing siquiera, es un plan de propaganda. Pero es propaganda para robarle votos a la superizquierda. Pero bueno. Que siempre habla de la banca, los ricos y tal. Bueno, Sí, las generales de la ley. Una primera, muy general, muy de acuerdo con Antonio, un gobierno, unas medidas que son parches, meros parches. El sistema de la seguridad social está en quiebra, por más medidas, por más impuestos o por más reformas que propongan, no se va a solucionar. Ellos en sus presupuestos alternativos, que son del pasado mes de abril, proponían incluso gastar 6.000 millones más. O sea, lo que propone el PSOE no soluciona el sistema de la seguridad social, la quiebra que está ahora mismo. Si quieres luego entramos porque fuentes de Moncloa me comentan la estrategia que van a seguir en esta legislatura y va a ser la imagen, los eslóganes, las medidas para ganar votos. Luego lo comentamos y bajamos un poco más al terreno. Ya lo estamos viendo un poco, porque vamos a ver, aquí nadie está teniendo además en cuenta, bueno, o si lo están teniendo en cuenta no lo vemos, que es, al ser un sistema piramidal, los de abajo, si abajo no entran, y los de arriba no se van ni para atrás, que está muy bien, fenomenal, y cada vez cobran más porque ahora vendrá el baby boom, lo siento, siempre lo digo, cuando vengamos los del baby boom se peta ya del todo, claro, porque son muchos y con pensiones muy altas, porque han cotizado mucho tiempo, son gente pues como nosotros, que ya no nos ha pillado, nos ha pillado la crisis ya un poco con toda la cotización hecha y tal, y vamos a tener, yo no tal, los que no son autónomos sobre todo, pensiones importantes. Y son muchos. Bueno, el baby boom, ya se pueden dar una idea de cómo va a petar, porque por abajo, ya lo hemos visto estos días, que incluso muere más gente que nace. O sea, que estamos en el desastre total. O sea, es que esto no se arregla con que yo le suba un poquito a la banca, le suba un poquito a tal, que no, que es que estamos hablando de una cosa estructural. No es un problema coyuntural que pudiera ser cuando faltaban cotizantes, los 3,5 millones, eso pudo ser un punto coyuntural en el que dices, bueno, pues tiro de la hucha y tal. No, es que esto es estructural. Pero fíjate las tres ideas que lanzó Sánchez en la entrevista, en el terreno de las pensiones. Uno, el sistema no es sostenible, pero señores, no es sostenible ni con el PSOE ni con el PP. Estamos de acuerdo todos. Dos, el fondo de reserva se lo ha liquidado prácticamente el PP. O sea, el fondo de reserva es un mecanismo que se crea para echar mano de él en situaciones de emergencia. Creo que la situación que hemos vivido en el pasado es de situación de emergencia. Y lo que quiere Sánchez, lo que quiere el gobierno, es salir del gobierno diciendo el fondo de reserva está en tal sitio, en tal margen de 60.000 lo ha dejado el PP en 10.000, otro eslogan. Y tercero, nuevos impuestos, pero no impuestos a las clases medias, sino impuestos a las clases altas, a las empresas y a los bancos, que son los que nos han crujido durante la crisis. Es decir, son todo eslóganes. Os comento brevemente lo que me dicen fuentes de Moncloa. El gabinete de Sánchez está configurado para dar una imagen de cara a las próximas elecciones. Es decir, la campaña electoral empieza el día 1 de junio, que es cuando se aprueba la moción de censura. Y fijaros, yo recomiendo a los telespectadores y oyentes que miren una película en la que han visto el gabinete de Sánchez y que se llama De Nicolás a Sarkozy. Es una película que recrea, que cuenta cómo se configura la imagen de Nicolás Sarkozy en Francia. Luego Sarkozy acabó muy mal, pero Sarkozy de la nada se hizo un presidente
que ganó elecciones. Bueno, por eso tiene un jefe de gabinete que es un consultor. Entonces, que es la primera vez. figura de Iván Redondo está detrás Claro, de todas estas propuestas de es que cuando nombró ya sabíamos que algo iba, no sé, yo no creía que lo iba a nombrar jefe de gabinete, porque el jefe de gabinete de Moncloa siempre ha sido una persona de otro tipo, no un consultor para ir diciéndole, venga, vete diciendo este eslogan, hazte esta foto, Fíjate y cuando yo te diga, convocamos elecciones porque ya a mí mi número me dan. Fijémonos en el vídeo que distribuyó Moncloa el lunes con Pedro Sánchez corriendo por la Moncloa. Ya. No es nuevo, pero evidentemente es para fraguar una figura en torno a un presidente pues cercano, sano, que hace deporte. Claro. En eso va. Volvemos a los datos un momentito nada más. Decías tú que, Carmen, que la reducción del fondo de reserva del Seguro Social, de la hucha de las pensiones, que había sido, como decía el presidente, de 60.000 a 10.000 millones, como que teníamos que arrastrar, como tú muy bien decías, los 3 millones y pico de paros que nos dejó Zapatero. Porque hay un dato, además, que es que va a favor de lo que ha hecho el PP, a pesar de que se haya reducido la hucha de las pensiones, y es que la pensión media, desde el 7 hasta el 16, 2007 hasta 2016, subió un 33%, de 679 a 906 euros, y el gasto en pensiones subió el 51% en el mismo periodo. Es decir, pasó de 5.600 a 8.500 millones anuales. Entonces, claro, ¿cómo no se va a agotar? A tensionar. ¿Cómo no se va a... Es que es inevitable. O sea, primero tenemos que absorber 2 millones y pico de parados que están en vías de colocación más o menos bien, estables o no. Pero es que después es verdad que se han subido las pensiones y es verdad que hay muchas más personas. Ya, en 2016 ya había muchas más personas que estaban cobrando pensiones. Entonces, es que es inevitable. Más tiempo y más cantidad. Y con menos cotizantes. Entonces... es inevitable. Eso es un estrés que se llama. Eso es estrés. Sí, así nos va a poner a todos estresados. Bueno, vamos por partes entonces. Bonificaciones. Por aquí, ¿dónde veis que pueden tocar cosas? ¿Qué cosas se pueden tocar de bonificaciones? Porque he leído, por lo menos, ATA cree haber entendido que la tarifa plana no se va a tocar, pero... Yo creo que autónomos no tocará mucho porque es un grano de votos importante viendo esto. Yo creo que más al impuesto a las empresas, su objetivo es el IBEX, es decir, Sánchez quiere aumentar los impuestos a las grandes empresas y yo creo que van a ir por ahí. Y luego que se anden también con ojo porque es su objetivo y lo ha dicho ya en la oposición y yo creo que lo va a cumplir, los que cobren más de 150.000 euros al año. Sí. Esos son sus dos objetivos. Pero en cuanto a las bonificaciones, sí, yo sí creo que va a reducir muchas, pero en las cotizaciones a la seguridad social. Ahora mismo hay un montón de contratos, conversión de contratos temporales en fijos, bonificaciones para los menores de 30 años. Hay una cantidad, porque es que tenemos 80 y tantos tipos de contratos. Entonces, hay una cantidad de bonificaciones en los propios contratos que por ahí, no sé los números que habrán hecho, pero por ahí, si quitan las bonificaciones de esos contratos, es verdad que van a recaudar más, pero también es verdad que va a haber más paro, porque es que hay muchos de esos contratos, al albur de esos contratos, las empresas están contratando a gente, a jóvenes, a mayores de 45 años, a personas discapacitadas que tienen un montón de bonificaciones. Si eliminamos esas bonificaciones, las empresas dejarán de contratar. ¿Tú crees que están valorando el riesgo que puede suponer el hecho de quitar bonificaciones, de destopar que ahora hablaremos de destopar la cotización? Todo esto luego en términos de empleo, ¿tú crees que le va a compensar que a lo mejor, claro, en los primeros meses no se va a notar, pero a lo mejor resulta que te encuentras con una EPA del último trimestre del año en el que no se han creado 500.000 empleos? Pues mira, yo en base a lo que esta semana ha habido una reunión también en Moncloa la semana pasada entre empresarios y patronal, los agentes sociales, que se sentaron allí para decirle, señor Sánchez, estamos a punto de ultimar un acuerdo en la negociación colectiva, y allí le contaron que la economía estaba yendo bastante bien. Yo creo que eso es un beneficio que va a coger Sánchez del anterior gobierno. Muchas cosas que estaban negociadas con la ministra Báñez las va a heredar, digamos, este gobierno. Yo creo que no cuentan de momento con cifras de empleo negativas, pero claro, es que en 2 años puede cambiar las cosas con lo que está pasando a nivel internacional. Sobre todo si toman medidas de este tipo, si Trump va en serio y las cosas se están complicando un montón, la eurozona, el Banco Central Europeo te quita los estímulos, te suben los tipos de interés, el petróleo allá que te vi, ya desde luego no está a los precios en los que ponían en los presupuestos, tienes ahí $10 más.
La cosa se puede poner fea, no sé si habrán hecho estos cálculos. Tiene razón Fernando, que durante 2 años y posiblemente durante más, por lo mismo le pasó a Zapatero, la economía tiene una inercia y esa inercia no se para de golpe. Fijaros que con Zapatero las primeras medidas que tomó, salir de Irak corriendo, en fin, empezaron a hacer cosas barbaridades, pero la economía siguió funcionando desde 2004 hasta 2007, hasta que empezaron las señales de alarma que decía Pizarro con muy buen criterio y que no querían reconocer en el gobierno socialista. Pues fueron 3 años que la economía siguió creciendo a tasas por encima del 3%, que se siguió generando empleo y claro, se apuntaban a ese tanto ellos mismos, ¿no? Cuando se les acaba la inercia, el barco se para, no solamente se para, sino que baja 4 metros de profundidad. Pero ¿no? en un año, 2008. 2008 ya pero fue. es que hasta 2007 la gente no se enteró. Claro. O sea, en un año. Pero es que en 2008 hubo elecciones. Sí, pero, hasta 2008 como mintieron todos, incluido el Banco de España, que mintió a la gente diciendo que no pasaba nada, que era una desaceleración suave. Sí. Pero en un año te lo puedes cargar, ¿eh? En un año, si además tomas medidas contrarias a las empresas, a la creación de empleo, por muchas empresas dirán, vamos a ver, o sea, ahora que más o menos me va bien, yo iba a contratar a 2 personas, pues ya no las contrato. Si a las que tengo les tengo que subir el salario, gane o no tenga beneficios, porque ahora van a venir los sindicatos y me van a decir que tengo que poner el convenio. Ya no puedo yo negociar con mis trabajadores lo que yo quiera, no, el convenio. Ah, vale, pues si tengo que subir el convenio a todos, ya no contrato a 2. Y tú vete sumando 2, 3, 4, 1, 2, 3, y encima si sube el salario mínimo, si no sé qué, pum. Eso en un año te lo puedes cargar, ¿eh? Por eso es muy importante conocer qué va a hacer el gobierno con esa reforma de la reforma laboral. Es decir, esa derogación que va a hacer de algunos artículos, o una derogación light, digamos, que va a hacer, ¿qué va a tocar esa figura del convenio colectivo? Yo creo que Sánchez tiene un objetivo y es ganar las elecciones. Sí, claro, está evidentemente. Y va a tomar las medidas necesarias, cueste lo que cueste. Y vamos a ver cómo... ¿Tú crees que esto de quitarle las bonificaciones a las empresas, eso, vamos, a los de la izquierda y a Podemos les encanta? No, claro, todo lo que sea jorobar a la empresa y a la banca. Impuesto por UGT y comisiones obreras. De todas maneras, cuantitativamente no es tan importante. Si os dais cuenta, yo no sé, me parece que eran 6.500 millones. Tirando por lo alto lo que supone esto de más recaudación. Esto cuantitativamente no es importante. Es importante, como decíais antes, el anuncio, el eslogan, el vídeo, le vamos a poner impuestos a los ricos y a los bancos y tal. Esto es lo que realmente importa a la gente que está escuchando esto, porque cuantitativamente estas medidas no tienen importancia y por tanto no creo que afecten de una manera directa, por lo menos en estos 2 años, porque en estos 2 años van a tener un cuidado exquisito para hacer cosas para que no se caiga el empleo. Entonces, yo no creo que tenga una influencia inmediata en el empleo. Lo que sí puede ser es que haya un frenazo en la creación de empleo, pero no que se destruya empleo. Ahora, a partir del 20, cuando ya, si gana las elecciones, Dios no lo quiera, pero si gana las elecciones a partir del 20 es cuando nos vamos a enterar de lo que es este señor. Ahora, de todas maneras, ahora seguimos, que vamos con la noticia de la semana de Telefónica, ahora seguimos, pero aquí hay que decirle al pensionista que si le van a subir el IPC, que al final pueden ser 6 u 8 euros, ya verás cómo pongan el impuesto a la banca, o es que los pensionistas no son clientes de los bancos. ¿O es que al pensionista no le van a subir la comisión o la transferencia o el ir ahí al banco a cobrar su pensión? Igual resulta que lo que le está prometiendo de subida Sánchez se lo va a comer por el otro lado. Bueno, vamos a ver, ya verás. Vamos con la noticia de la semana de Telefónica. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. El gasto de los hogares españoles en 2017 fue similar al de los años previos a la crisis. Según la encuesta de presupuestos familiares publicada por el INE, el gasto total superó el año pasado los 540 millones de euros, lo que supone casi un 4% más que en 2016. El gasto medio por hogar fue de 29.188 euros, que es un 3,5% más. Individualmente, cada español gastó una media de 11.726 euros, que es el valor más alto de la última década, y en términos constantes, es decir, sin contar el efecto de los precios, el gasto medio por hogar fue de 25.578 euros y por persona, es decir, cada español gastó 10.276 euros.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. No, pero es verdad, o sea, todo esto del impuesto a la banca, el impuesto a las tecnológicas, pero ¿qué pasa? ¿Que se creen que lo va a pagar la banca o que lo va a pagar Google o lo va a pagar Amazon? Que lo vamos a pagar nosotros. Y nosotros somos los jóvenes, los medianos, los pensionistas, o es que el pensionista no tiene cuenta corriente. Si solamente por el hecho de cobrar la pensión la cobra a través de un banco, es que le va a subir la comisión, el banco va a repercutir en el cliente el impuesto. Esto, vamos, que es que resulta que al final, que hagan la cuenta, a ver si al final resulta que lo que me han dado por el IPC me lo quitan por el otro lado. Pero bueno, vamos entonces con lo de destopar las cotizaciones máximas. Esto significa que hay un máximo, o sea, yo no puedo pagar de cotización más de 2.000 y pico euros, pero es que luego la pensión también está topada, no puedo, por más que pague a la Seguridad Social, no me van a dar más pensión, aparte que es que no puedo pagar más. Entonces se trata de que paguen más, pero que cobren lo mismo. Y esto que parecía que es una cosa de los ricos, de los que ganan más de 100, no sé cuántas, bueno, afecta a 2 millones de trabajadores. Lo ha contado estos días un colega. 2 millones de trabajadores. Bueno, pues oye, tampoco es un número despreciable, ¿eh? 2 millones. Decimos, a los autónomos no los va a tocar porque son 3 millones y pico. Ojo, pues 2 millones tampoco está mal, ¿eh? ¿Fernando? Sí, ¿Cómo lo ves? yo pues lo mismo, una ocurrencia. Más que nada porque, según me comentan en el PSOE, esto no estaba pensado ni está avanzado. El PSOE sí avanzó en otras medidas, como los nuevos impuestos, como como incluso subir el IRPF, pensaron, pero en esto de estopar las cotizaciones sociales se quedaron alucinando en el equipo económico cuando lo escucharon en la entrevista. ¿Y esto quién se lo ha dicho? ¿UGT? Pues no lo sé. No, digo yo, vamos. No lo sé. En la reunión esa, en secreto, porque estaba la COE, que no creo que lo dijeran delante de ellos. Vamos una parte. Pero fíjate, es muy importante lo que pueda salir de esa reunión, el acuerdo que pueda salir de esa reunión, porque los empresarios están a punto de someterse a una renovación. Es decir, Juan Rosell está como loco por cerrar un acuerdo, pero Juan Rosell se marcha a diciembre. Es decir, nos puede dejar un melón al sucesor importante. Bueno, un apunte, pero eso, en el equipo económico del PSOE no habían escuchado hasta ahora la medida de estopar las cotizaciones sociales. Pero y tú que vienes del mundo de la empresa, ¿cómo Sí. puede afectar esto a las empresas? Porque A claro, ver. dirán, bueno, y a los que están en las empresas, porque dirán, oye, me cuesta una pasta este Sí, tío. sí. Hay un estudio que ha publicado Expansión esta semana que es alucinante. O sea, cuatro apuntes. Supone un incremento para las empresas, un incremento de coste laboral para las empresas, destopar las pensiones, bueno, aclarando cotizaciones. otra vez, para puntualizar lo que tú has dicho, para salarios mayores de 45.000 euros. Claro, claro. Salarios mayores de 45.000 euros son Clase media. media alta. O sea que no es a los ricos. Los ricos son los 250.000 que decía Fernando antes, que les van a meter un viaje también importante. Es que cuando Pero- dicen los ricos, que esto lo dicen siempre Llamas y Domingo Sí, y todo eso, es- cuando dicen los ricos, abroches el cierre, Sí, claro, eche la porque mano a la cartera porque nos no son los nos ricos, toca a todos. son la clase media. Por lo visto la clase media somos ricos, ¿no? Sí, sí. Cuando los que dicen que somos ricos cobran mucho más que nosotros. Pero bueno, aparte de eso, supone un incremento de coste para las empresas de 4.000 millones. Al mismo tiempo, una disminución de la renta de estos trabajadores de 750 millones. O sea, que no es que esto le afecta a los 2 millones que estabas hablando tú antes. El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pic, dice impuestos a salarios medios y altos. Esto es lo que es un impuesto a salarios medios y altos, siempre y cuando no se acompañe de una subida de pensiones que tú muy bien has dicho antes, nadie dice Por ahí nada no va a haber. de que realmente podamos cotizar más para tener una mayor pensión. No, la pensión va a seguir siendo la misma. Rafael Domènech, jefe de estudios macroeconómicos del BBVA, encarecerá el factor trabajo, reducirá el empleo, la credibilidad y la reputación. Y él mismo dice, reduce el incentivo para captar capital, Talento, y tanto talento, humano como claro. tecnológico como productivo. Y ya como colofón induce al fraude, porque va a haber mucha gente que se va a pasar a autónomos, trades, falsos autónomos, no sé qué, para no cotizar en la máxima, y ya elegirán ellos la base de cotización que quieren para el final. De manera que es un desastre. Un desastre. Es un desastre. Estos son cosas, yo creo, de la naftalina de la UGT y de los sindicatos que Total, están en otro... Están en otro siglo. en el discurso del siglo XVIII Están en todavía, otro siglo. de que paguen ahí, que paguen. No, la pensión no, que paguen, que tal. Como si que paguen como el salario mínimo.
mínimo, que estamos hartos de explicar en este programa que eso va contra el empleo. Pues nada, ala, venga, a 1.000 euros, pues no contratarán a nadie. Ya está, y ya lo verán, como no van a contratar a nadie. Los autónomos, que decís antes que, bueno, parece ser que no les van a tocar, cuidado, porque ya este Amor, el de ATA, ya estaba diciendo que, bueno, que vale, que mantengamos la tarifa plana, por supuesto, porque eso es la entrada de miles de autónomos al sistema, pero que no estarían dispuestos a negociar una cotización proporcional a los ingresos. De manera que podría subirse la cotización también de los autónomos, hacerla proporcional y, fundamentalmente, cogiendo renta, es decir, ¿cuánto has facturado este año? Pues el año que viene te toca pagar no los 275 o los 1.700, los 1.500, que es la máxima, sino proporcionalmente a tu facturación. Con lo cual, cuidado con los autónomos, que pueda haber sustos. Sí, y hay dos medidas que no comentó el presidente en la entrevista de TVE, pero que están encima de la mesa, que son impuestos medioambientales, es decir, que se preparan las eléctricas, y equiparar el diésel, el impuesto que tiene el diésel, al de la gasolina. Sí, es decir, eso no afecta a los ricos, ni eso es a todo el mundo. Y al transporte. Y al taxi. Esos son dos impuestos que también el presidente o el equipo económico del gobierno tiene en la cabeza para aplicarlos. Sí, porque dijo nuevos impuestos, y ahí ya sabíamos todos que estaba hablando de nuevos impuestos verdes, de estos que llaman, que de verde, vamos, son negros, y luego efectivamente la banca y las tecnológicas, que no da para nada. Es decir, que es que eso no da para nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con todos estos impuestos que estamos hablando no dan. O sea, no dan. Porque no dan, porque es que son 600, 700, no sé qué. Quizá lo de las 6.500 millones. Hombre, lo de las cotizaciones, ya lo de 4.000 millones, ya nos has dejado un poquito temblando. Pero luego están las otras cosas que van a hacer. Otras cosas, como por ejemplo la tarjeta sanitaria de los inmigrantes, que humanamente podemos discutir todo lo que queráis, pero aquí no estamos para hablar de humanamente, aquí estamos para hablar de números. Y los números son los que son. Y esos son otros 1.000 y pico millones. Y esto otro, que también dijo Sánchez en la entrevista de Televisión Española. El debate es cuándo vamos a poder acabar con el copago farmacéutico que tienen muchísimos mayores en nuestro país, y yo lo que les digo es que el Gobierno de España está mirando las cuentas públicas que nos dejó el anterior gobierno y vamos a ver si hay suficientes recursos para poder sacarlo adelante. Pero si se las dejó, pues no saneadas, porque no están saneadas, porque todavía hay un déficit, pero vamos, que le pregunte a Zapatero cómo dejó las cuentas, que dejó un 10% de agujero, y facturas sin pagar, hubo que hacer el pago a proveedores, las cajas de ahorro sin arreglar, un agujero en la seguridad social, pero bueno, es que de verdad, bueno, pero este es el mensaje. Bueno, yo creo que también... Asunto copago. Pues esto es otro dinerito. Es otra medida, pero yo creo que es otra medida eslogan, ¿no? Sí. Que hemos llamado aquí. Es decir, y va en la línea de la acogida al Aquarius, ¿no? Es decir, mensajes que son bien recibidos en una parte del electorado, pero que tienen un coste y que hay que cuadrar. Yo me imagino a la ministra de Hacienda cuando tenga que hacer, por ejemplo, el techo de gasto, te va a presentar al Congreso antes de irnos de vacaciones. Exacto. ¿Qué va a hacer? Eso eso es lo primero que van a tener que hacer, y a ver con qué apoyos cuentan, porque pues claro, a ver cómo salen las cuentas, porque ahí se supone que está Calviño para lo que está, pero yo creo que la van a desbordar ya. No, es que eso está desbordado. Pero no ha salido en el corte, no me ha parecido escuchar lo que yo oí en la televisión el otro día, el martes, es la universalidad del sistema de sanidad. O sea, que lo que quiere reimplantar este gobierno es la universalidad del sistema de sanidad, acogiendo nuevamente a los 200.000 que fueron expulsados del sistema. Pero que ya no son 200.000, ahora son muchísimos más. Emigrantes, etcétera, etcétera. O sea, y encima la eliminación del copago. A ver, con respecto al copago, yo tengo mi teoría también. O sea, el copago, yo no he oído muchas quejas. O sea, sí he oído, ¡ay, qué barbaridad! Pero más bien las familias de las personas, de los jubilados que tienen menos pensiones y que tienen que pagar pues una parte de las. Pero si está topado, ¿qué va? Pero si las cantidades son ínfimas. Son ridículas, lo sé. Bueno, lo que pasa es que en conjunto son muchos millones, pero en lo que es el pensionista, el que tiene la mínima es no hay poquísimo, no paga nada. El que tiene una pensión de paga 5 euros al mes, sí. Y el que tiene la máxima, si acaso 18 euros al mes. Bueno, pues entonces, cogiéndole la palabra al presidente, podemos decir, bueno, elimine usted el copago bien a todas las personas que tengan una renta, la que sea, por pensión o por trabajo o por subvención o por lo que sea,
que no llegue al mínimo. Entonces sí, eso me parece una medida social, muy en la línea socialdemócrata de este gobierno. Pero vendérselo a los jubilados, cuando entre otras cosas, ya hemos hablado muchas veces, que los jubilados son los que durante la crisis, los que han mantenido la estructura del sistema, porque ha habido que ayudar muchos jubilados a sus hijos que estaban con el paro terminado, etcétera. Pues oye, resulta que es que los jubilados que han sido los que han sujetado la base del sistema, pues chico, no me parece que sea una medida especialmente grave que sigan pagando 1 euro por receta o 5 euros por las medicinas. No, es que no me parece. Pero que además no son todos. No son todos, y que además no es mucho dinero. No, pero para el conjunto de las cuentas públicas sí que es, porque a mí me parece que el otro día Manuel Llamas hablaba de unos 7.000 millones lo que habían sido la tarjeta sanitaria, el personal que se puso para eso y el copago. Sí, pero el copago no creo que ni llegue ni a 500. No sé, estamos hablando de cifras monstruosas y hay que recordar que este gobierno hereda unos presupuestos del anterior gobierno que Montoro los calificó como los presupuestos más sociales de la historia. Es decir, y hay comprometidas, por ejemplo, subida de sueldos a los funcionarios, equiparación de policías y guardias civiles con cuerpos autonómicos, es decir, que el gasto subida en pensiones, bajada de IRPF, a rentas medias, es decir, que estamos hablando de gastos importantes. Yo que el gobierno metería la tijera o diría, oye, basta ya, ¿no?, de estos eslóganes. También veamos a ver, porque Sánchez ahí estuvo muy cauteloso en la entrevista, estamos revisando, vamos a ver si es posible, vete tú a saber si la ministra dice, oye, yo no he venido aquí para gastar y hacer un agujero. Es que no da, además. Hay un cargo a mí muy importante que yo le valoro bastante y es el nuevo secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, una persona que bajo mi punto de vista es un gran profesional. Yo creo que es una persona sensata y que a todo esto en algún momento dirá basta. Pues yo te voy a decir, es un gran profesional y conoce el tema, pero este fue el que congeló las pensiones. Sí. Y teniendo una ley que le obligaba a subir las pensiones con el IPC, dijo, no, yo las congelo. Y ahora viene a vendernos que él las va a subir con el IPC cuando está esto que se rompe. Vale, que conoce el tema. Creo que conoce la seguridad social como el que más. Conoce el tema, pero que nos pongan ahora al que viene a darnos lecciones cuando congeló las pensiones, yo es que de verdad me parto. Por eso, Pero bueno, por lo menos sí, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si sabe tanto como dice que sabe y dice, pero ¿a dónde vais? O sea, pero que es que esto es insostenible. O sea, ya verás cómo no dice que no se puede subir con el IPC y que venga y dale y que toma y daca. Porque ha venido a eso. A venderle a los pensionistas. Tiene un beneficio adicional, que es evitar el derroche. Una de las razones por las que se puso es porque se daban cuenta, y lo hemos visto todos en las farmacias, como hay muchos mayores que llevan a la farmacia y se llevan una bolsa entera de supermercado llena de medicamentos. Medicamentos que, por supuesto, porque en España tenemos la maldita costumbre de entregar cajas completas, cuando en el resto de Europa te entregan las dosis que tienes que tomar. O sea, te tienes que tomar 3 pastillas y te dan 3. No te dan una caja de 20 para que tires 17. Pero bueno, pero es otro sistema. Por eso se puso el copago, claro, para reducir, no era para jorobar, era para reducir el consumo y ahorrar. Claro. Porque todos tenemos en casa la caja de las medicinas. Sí. Niño, vete a la caja de las medicinas. Sí. Y eso está en todas las casas. Pero eso es un stock de analgésicos que eso es bueno tener, ¿no? No, de analgésicos y de lo que sea, cada uno de lo suyo. Claro. Bueno, que os voy a contar una cosa que igual no sabéis. ¿Sabéis quién inventó el primer equipo split doméstico de aire acondicionado? ¿El mando a distancia electrónico o los sistemas inverter en climatización? Pues quien están pensando, Toshiba. Porque vamos a ver, ahora que ya viene el calor y ahora ya sí que va en serio, el calor en serio del verano, ¿ahora qué necesitamos en casa? Pues el aire acondicionado. ¿Que ya lo ponemos ahora? Pues en invierno tendremos calorcito y agua caliente todo el año. Así que ya lo saben, quiero un Toshiba, lo ponen en su navegador, le mandan un instalador a casa y a disfrutar del verano. Hey Jude, don't make it bad. En Es Radio, Economía para Todos. Make it better.
Bueno, lo hemos dejado ahí un poco que no lo hemos rematado, pero vamos a rematarlo. Reforma laboral, hay que derogarla, pero además es que hay que derogar la del PP, la del PSOE y acabar con todo esto, que esto es lo que ha traído la precariedad, el paro, los bajos salarios, la pobreza energética, la pobreza infantil, todas las pobrezas. El trabajador pobre, que es lo que nos hemos inventado ahora. Yo me río por cómo lo dices, pero no tiene ninguna gracia. No tiene ninguna gracia, pero es así, Bueno, ahora resulta que ya lo de derogar la reforma laboral ya no. Ahora vamos a tocar, como si eso no fuera derogarla, pero bueno, vamos a tocarnos, otra que nos quiere engañar, a derogar los elementos más perversos de la reforma laboral, que precisamente son los elementos que han conseguido durante la crisis, desde que se aprobó la reforma en serio del Partido Popular, porque la de Zapatero era una coña marinera, la del Partido Popular, que podía haber ido más lejos, pero da igual, vamos a valorar lo que tenemos, precisamente la que evitó que miles de empresas cerraran y otros tantos millones de trabajadores se fueran a la calle, porque les recuerdo que el Banco de España dijo que si esta reforma laboral del PP se hubiera puesto en valor en 2008, 2 millones de personas no hubieran perdido su empleo. O sea que como que muy de fastidiar el empleo no era, pero es lo que hay. Vamos a tocar los aspectos importantes, que son que usted se joroba y si dice el sindicato ahí en su piso de la 4ª planta que usted es del metal y tiene que subir el 4%, sube el 4%. Que a usted le va mal, se joroba el 4%. Y esta es una de las bases elementales, que es que la empresa deja de tener flexibilidad para decir, oye, que es que yo no puedo. O es que yo en vez de subir el 4 voy a hablar con mis trabajadores y voy a contratar a 10. Esto es lo que quieren derogar. Sí. Pues esto se carga, es como derogar la reforma laboral, porque vamos, lo demás son todo... Es el núcleo, Claro, el núcleo central. Yo creo que esa medida tendrá serias dificultades para salir adelante en el Congreso. Con los vascos. Sobre todo los vascos y alguna parte de los catalanes. Es decir, eso no creo que cuele. Esto es otra pose. Yo creo que sí, que es un brindis al sol y que no va a salir. Porque ¿cuáles serían las consecuencias de que saliera? Bueno, pues eso, sobre todo que algunas empresas, en la negociación colectiva, que yo estoy muy al tanto de estos últimos días, de los últimos coletazos, me contaban que todavía más del 40% de las empresas están en números rojos. Pierden dinero. Es decir, que no todas están... ¿Que le vas a obligar a una empresa que todavía está en números rojos a subir el salario? No puedes. Perdona, en el 2008, cayéndose la burbuja y todo el sector de la construcción, se les obligó a subirles el 4% porque lo decía el convenio. Pues eso sería una consecuencia de acabar con este núcleo de la reforma laboral. Dice que nos va mal, pues te remato, toma, subes el 4 y remataron. Eso lo coló Sánchez en la entrevista de televisión con un concepto que estoy seguro que la mayoría de los que nos oyen y muchos de los que entienden no saben lo que es la ultraactividad. Vale. ¿No? Lo colocó ahí diciendo, no, una de las medidas que vamos a hacer no vamos a tocar la reforma, por supuesto, pero una de las cosas que vamos a hacer va a ser modificar la ultraactividad. Entonces, ¿qué es esto de la ultraactividad? Bueno, vas a ver, es muy fácil. Tiene algo que ver con lo que habéis dicho. O sea, antiguamente, eso viene en el Estatuto de los Trabajadores, antiguamente si una empresa o si un convenio colectivo había llegado a su vencimiento y no se llegaba a un acuerdo en el plazo de un año, entonces automáticamente ese convenio iba a un estrato superior. O sea, si era un convenio de empresa, iba al sectorial. Si era el sectorial, iba al provincial. Si era el provincial el que no se cumplía, así hasta llegar al Estatuto de Trabajadores. Bueno, pues esto en la reforma se quitó. Y entonces, aunque terminara el convenio colectivo en una fecha determinada, si no había acuerdo, se mantenía el convenio como estuviera. Hasta que se renovara. 1 año, 2 años, 3 años, lo que fuera, hasta que llegara a un acuerdo. Lo cual me parece justo, porque además se tienen que sentar los trabajadores y los empresarios a llegar a un acuerdo sobre el convenio. Que no llegaron a un acuerdo, pues mantenemos el convenio actual, que ya tuvo un convenio. O sea, es que históricamente ya estaba firmado. Bueno, pues esto se lo quieren cargar precisamente para obligar a las empresas a tener un convenio siempre en vigor, que en definitiva es una manera... que mangoneen los sindicatos. Que es una manera muy oculta Fina. de subir los salarios. Suben los salarios, que bien, todos contentos. Suben los salarios, más desempleo. No, y de darle poder a los sindicatos. A los sindicatos con la reforma laboral han entendido que no pintan una mona y entonces, pues claro, si mangonean con el convenio sectorial,
ya es el sindicato, no es el AUGT de la empresa determinada o las comisiones obreras de la SEAT o de la UGT. O el convenio de empresa, que es lo que se está... Por eso, de empresa, o sea, porque claro, no los sindicatos, que yo no me meto con los sindicatos que están en la empresa, que han hecho muchas cosas buenas, por ejemplo, en el sector del automóvil, gracias a los sindicatos de las empresas, el sector del automóvil no sufrió tanto la crisis porque fueron capaces de decir, bueno, pues no trabajamos unas horas o trabajamos por la mañana o por la tarde en turnos, tal lo que sea. O sea, que no son los sindicatos, sino la cúpula de los sindicatos, que son los que quieren seguir mangoneando el convenio y mandar. Entonces, yo del sector del metal. Bueno, pues en el sector del metal habrá de todo. Deberíamos revisar el empoderamiento que tienen los agentes sociales, porque a veces me parece a mí excesivo que en una reunión en la que están 4 personas sentadas decidan lo que afecta a millones de españoles. Te voy a contar una cosa. El día 6 de junio ya estaba el gobierno tomando posesión, no se había nombrado todavía a los ministros, no habían tomado posesión. Báñez invitó a desayunar a los agentes sociales, al presidente de la patronal y secretarios generales de los sindicatos, y les dijo, miren, si quieren modificar algunos aspectos de la reforma laboral, vamos a hablar. Báñez va a ser la persona que lleve los temas laborales en esta nueva etapa del PP, pero ni se les ocurra contar con nosotros para cargarse el convenio de empresa. Es decir, yo creo que el PP va a dar colaboración al gobierno siempre y cuando el gobierno sea sensato. Claro, pero en lo que no batalla. Pero no en cosas como esta de... No, porque esto sí que esto es cargarse, vamos... Es el núcleo central de la recuperación económica. Claro. Gracias a eso empezó a recuperar el empleo. Claro. Y otra cosa que nos ha colado es lo del famoso artículo 42, que es equiparar a las empresas subcontratadas, los trabajadores de las empresas subcontratadas, que equiparar sus derechos sociales, sus derechos sociales a las empresas en las que prestan los servicios subcontratados. Que eso es otra cosa que está fuera de las leyes del mercado. O sea, si precisamente las empresas lo que hacen es subcontratar servicios para que estos sean más eficientes, más baratos por tanto, y reduzcan los costes en las empresas, pues eso te lo cargas también. Entonces dice, no, tú puedes subcontratar todo lo que quieras, pero cuando me pongas aquí a un trabajador va a tener las mismas condiciones que las personas con las que está. Y entonces, ¿para qué subcontrato? Entonces, no solamente desaparecen empleos, sino que van a desaparecer empresas de subcontratas, claro. Bueno, antes de meternos con lo de la financiación autonómica, que es otra cosa que ahora dice que no le da tiempo, pero vamos a ver, si acabas de decir que vas a agotar la legislatura, que son 2 años, ¿cómo no te va a dar tiempo si antes le estabas diciendo a Rajoy que en diciembre tenía que haber una reunión? Lo que pasa es que ahora quiere la bilateralidad. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora, que antes de acabar con lo de los impuestos, la reforma laboral y todo eso, está lo de, ¿creéis que se va a atrever a tocar otros impuestos? Bueno, del IVA ya hemos visto, y ahora hablaremos de la tasa rosa esa, que sí que puede tocar algo, ¿no? El IVA cultural famoso y todas estas cosas. Pero, ¿se va a atrever a tocar el IRPF, algunos otros, el IVA, sociedades? Sí, porque claro, también lo de las bonificaciones entra en el impuesto de sociedades. Pero el IRPF y el IVA, ¿en qué sentido creéis? Porque es que si no, no dan los números. Vamos a ver, el IVA y el IRPF son los grandes de donde se saca la pasta. O sea, lo demás son chuminadas. Entonces, y si encima bajas el IVA de algunos productos y no sé qué tal, pues de algún sitio tendrá que salir. Especialmente del IVA, de donde sale. Claro, del IVA es donde sale más pasta. Del IVA no han dicho nada, yo no sé. Yo siempre he dicho que el impuesto más social y más progresivo es el IVA. O sea, pero margen hay, porque siempre nos dicen en Europa tienen los tipos más altos. Sí, por tanto, no lo descartes. No, yo no descarto nada. Que nos den alguna sorpresa con el IVA, porque, entre otras cosas, bueno, y esto ya es una teoría liberal, el impuesto indirecto es más social, porque paga más el que más consume. O sea, un impuesto justo para el consumo, ¿no? Y para los servicios. Pero a mí me preocupa en lo que decía Fernando antes del IRPF, o sea, que pretenden, bueno, ya es una medida más que la ha dicho con datos, pretende subir a las rentas de más de 150.000 euros el IRPF 4 puntos, y además pretende subir la base de ahorro, que es la eterna discusión que tenemos los que hemos ido ahorrando algo, ¿no? Pretende subirla al 30% para esas mismas personas. Entonces, la consecuencia es nefasta. O sea, la consecuencia es que no va a recaudar más, eso está clarísimo, y lo que va a hacer la gente es toparse a sí misma en los 150.000 euros. O sea, todo lo que los que tengan la suerte de tener esos ingresos, pues van a dejar de tenerlos. Con todo lo que hemos
hemos dicho antes de cómo afecta a la inversión en capital, tanto en recursos humanos, eficiencia. ¿Y lo del ahorro del el 30%? Que sube el tipo tributario de la base de ahorro para las personas que estén en ese tramo, no me salía la palabra, en ese tramo se la sube al 30%. Del 19. Del 19 al 30. O sea, pues menudo, como para ahorrar. No, o sea, claro, es que entonces dices, vamos a ver, que llevas toda la persona ahorrando. Fíjate los que tenemos planes de pensiones, cuidado a la hora. El primero, no, todo el gobierno tiene planes de pensiones. Y muchos que hemos estado toda la vida ahorrando. Entonces, oye, cuidado cuando llegue la hora de cobrar el plan de pensiones, a ver cómo lo haces. Fíjate, un plan interno del PSOE calculaba, antes de llegar al gobierno, proponía, mejor dicho, un nuevo tipo, incrementar el gravamen del ahorro a las personas o contribuyentes que tengan más de 50.000 euros al año de base de ahorro. Ya te lo digo, si es que la clase media. Y luego proponía lo mismo, establecer un tramo estatal del IRPF al 26,5% a partir de ingresos superiores a 150.000 euros. Eso situaría en el 52% a los contribuyentes que son catalanes, andaluces o asturianos. Sobre el impuesto a las empresas, en ese documento del PSOE había una novedad importante y es proponía una base imponible mínima del 15% en el resultado contable, es decir, no la base imponible. Eso pues sería un buen palo para los beneficios de todas las empresas. Y con eso calculaban sacar 4.000 millones de euros. Con las dos cosas de ingresos, que has comentado, solo con sociedades. Y con IRPF y un mayor gravamen al ahorro, 1.900 millones. Ese es, antes de llegar al gobierno, lo que proponía. Eso es el cuento de la lechera. No van a sacar, por IRPF no van a sacar esos cientos. Primero, lo de la base de ahorro, de los 50.000 euros anuales de base de ahorro, es una cantidad importante. O sea, es una ganancia patrimonial. Eso ya sabéis cómo funciona. La base de ahorro, si tienes una ganancia patrimonial, entonces va a la base de ahorro y todo lo que suponga más de 50.000 euros de base de ahorro incrementado a las rentas de trabajo y otras rentas, es una cantidad importante. Pues decía que casi solamente van a alcanzar esa base de ahorro los que tengan más de 150.000 euros de ingresos. Pero es que eso, cualquiera que racionalmente tuviera esos ingresos, a partir de que se pusiera en vigor esta medida, dejaría de tenerlos. Es que es así de claro. Por tanto, ni 1.900 ni 19. Es que no van a recaudar más. Y vería con su empresa cómo organizar a partir de ese momento el salario, el no sé qué, el no sé cuántos. Y dispararía el fraude. Y en cuanto al impuesto de sociedades, que efectivamente, decir, bueno, es que suena muy bien. Fijaros que todos estamos en plena campaña de renta, estamos pensando en nuestros ingresos con tipos tributarios mucho más importantes que estos, ¿no? Sin embargo, o sea, por ejemplo, la media del impuesto de sociedades, incluyendo multinacionales, banca y tal, es del 9% sobre la base. Entonces, esa media, subirla al 15%, es casi duplicarla. O sea, lo que pretenden es duplicar el ingreso del impuesto de sociedades. Y las empresas van a hacer exactamente lo mismo, y más, como decíais antes, con un 40% de empresas en pérdidas. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, vamos con la noticia BBVA, que es el banco, como saben, en el que puedes hacer todo lo que necesites desde tu móvil. Una subida del precio del dinero va a tener efectos mucho más rápidos, tanto para las familias como para las empresas, principalmente a causa de la elevación de los tipos de interés a corto plazo. Sin embargo, el colectivo que se vería comparativamente más afectado por estas perturbaciones efectivamente sería el empresarial, dado su mayor endeudamiento neto. Según un informe del Banco de España, en las administraciones públicas el efecto es más lento, ya que se produce fundamentalmente como consecuencia de incrementos en las rentabilidades a medio y largo plazo. Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta? Mañana tengo examen. Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento. Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo, porque con el precio de la hipoteca BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades. Bueno, una cosa breve de la tasa rosa esta, que me parece de la Barbie Superstar, y no estoy yo para Barbies.
Estoy muy mayor Pero ya. volvemos a lo mismo, es un eslogan, es decir, ¿qué mujer no agradecería que le bajaran sus productos de primera necesidad para ellas, ¿no? ¿Pero por qué a nosotras? Bueno, no Es lo que a mí sé, no me es gustan que, las discriminaciones. como Soy dijo el- mujer feminista y no me gustan las pero discriminaciones. como dijo el presidente, el 8 de marzo marcó un antes y un después en este país. Ya, pero Bueno, te pero quiero decir. ¿alguien ha hecho el cálculo de esto? Porque, a ver, lo de la tasa rosa no solamente para productos íntimos para las mujeres, afecta a muchos más productos, porque hay un estudio en Estados Unidos, hay un estudio curiosísimo, porque fue donde empezó todo esto de la tasa rosa, ¿no? Que las maquinillas de afeitar eran más caras las de las mujeres que las de los hombres, que los desodorantes eran más caros los de las mujeres que los hombres, que las cremas de cosmético, etcétera, eran más caras las de las mujeres que de los hombres. Entonces, bueno, todo esto empieza ahí y dice, bueno, bien, de acuerdo, o sea, esto es marketing también. Porque de hecho es marketing, ¿no? Como decía antes, yo he dado muchas clases de marketing, entonces tienes una oferta y una demanda, y si la demanda y la mujer compra de una manera distinta que el hombre, porque es mucho más impulsiva que el hombre a la hora de comprar, el hombre somos más reflexivos, teóricamente, ¿no? Pues compra más por la imagen, por el color, por el diseño, Pero por eso es el tomarnos producto. por idiotas. Y No, yo me niego, pero- perdona. no, o sea, ya. de eso nada. No, Yo compro la no. crema porque me parece que esa es la mejor. Si es más cara, más barata, igual la compro La en mayor- Mercadona que en el Corte Mira, Inglés. Que... Carmen, en marketing la donde me- mayor parte del consumo es por impulso. Bueno, vale, Y pues entonces, como somos idiotas, nos tienen que ayudar otra vez a... Idiotas somos todos, porque también nosotros, Vale. los hombres, también compramos por impulso. Pero entonces, como eso es lo que funciona, pues los precios son más altos. Entonces, claro, no los quieren bajar. Y vuelvo a lo que decía antes. ¿Alguien ha hecho el cálculo de no sé lo que vale un paquete de compresas, pero si bajamos el IVA del 10%, que es actualmente, pues un producto sanitario, al súper reducido, que es el 6%, lo que estamos es bajando el 6% aproximadamente de un producto que ¿cuánto vale? ¿2, 3 euros? ¿4, 3 euros? ¿Cuánto es el 6%? 18 céntimos. ¿Alguien en su sano juicio cree que va a pensar si me han bajado del IVA los 18 céntimos del paquete? De verdad que es Yo que prefiero que me lo bajaran del cepillo de dientes, que lo uso todos los días. Claro, o sea, así de claro. Me parece mucho más de higiene común, y además lo uso todos los días, el cepillo de dientes y la pasta de dientes y el colutorio y me parece y los cestos y el hilo y tal, me parece mucho más higiénico y más de Eso- usar todos los días. Eso ya tiene un tipo reducido, por el sanitario también, tiene un tipo reducido al 10%. De todas maneras. Pero el mismo tipo que las compresas. Ahora, pues eso, baja un 6%, pues no sé, una crema de dientes que vale 2 euros, pues estamos en lo mismo. Que son volvemos a 18 necesitar céntimos. que nos auxilie la izquierda para saber lo que tenemos que comprar. Pero que eso es Pues un ya cuento. está. Sí, Vale. 18 céntimos, nadie sabe lo que son 18 céntimos. Bueno, financiación autonómica, que es otro tema importante, o una opinión vuestra de cómo es posible que diciendo a la vez que tienes 2 años para gobernar, digas que te olvidas. ¿No será que el señor Sánchez primero no se quiere meter en esa merdé, que es mucha merdé, y ya quedaré yo bilateralmente con quien me convenga, con los vascos, bueno, ya lo vamos a ver en los próximos días, con los catalanes, con los vascos, si la valenciana me protesta mucho también, a mi Susanita que le vayan dando y a quien me convenga, ¿no? Ese va a ser un poco el planteamiento, ¿no? A ver, estaba bastante avanzado entre Rajoy y Sánchez un acuerdo de financiación autonómica a la espera de que se incorporara el gobierno catalán. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Carmen, en que es un fuego importante el sentarse con Torra y que te diga, aquí están mis 35 medidas que incluyen una financiación en tal y inversiones en tal y, bueno, pues eso, otro agujero genera además. Yo creo que va más bien por los tiros por ahí. Bueno, pues veremos en qué comunidades se centran las inversiones, en qué comunidades premian más. Yo creo que va a buscar los votos, evidentemente. Y Este gobierno está primero para el ello. vasco y el catalán. Y Pero luego ya... yo espero que a los vascos no les dé más de lo que se ha dado ya a Bueno, Rajoy. pues perdona, ya ha salido Ercoreca diciendo, no, sí, fenomenal, que aguante 2 años, que a nosotros nos viene de maravilla, porque aquí estamos 2 años más poniendo la buchaca. Bueno, así a primera vista hay comunidades que recibirán una financiación bastante mejorada, como Valencia en primer lugar, un granero de votos importante para el PSOE, donde gobierna, y Cataluña. Cataluña, de hecho, la reunión con Torra es, yo creo que para cerrar un acuerdo. Claro. Nos contaban, a mí nos sorprendió mucho en el periódico, por ejemplo, que cuando se eligió a Montero el gobierno presumió, ¿no? Es que la consejera andaluza era quien tenía todo en la cabeza en las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Bueno, Pues ala, a la pues semana, utilízalo. a la semana ya nos dice el gobierno que no va a haber acuerdo. Bueno, cuidado porque esta ministra decía que Madrid era un paraíso fiscal, que había que quitar el cupo vasco
que hay que recordárselo. A ver, ¿va a ir ahora, cuando vaya Sánchez, va a llevar la propuesta de eliminar el cupo vasco? No se lo creen y... No se lo cree. ¿Y Madrid es un paraíso fiscal o esto ya se nos ha olvidado también? Es que estos son los mimbres. Y con las mismas, pues aprovecha para darle un zasca a su compañera de Andalucía, Claro, por eso. porque le quita los 4.000 millones que le había prometido Rajoy. Dice, no, pues ahora ya te esperas. Y de paso ha colocado a toda la cúpula suya personal en sitios estratégicos. Bueno, ha traído de Almería y tal para contentar a las provincias que eran enemigas de Susana. O sea que ha hecho la verdad, no sé quién es el que está detrás de todo esto, porque yo no sabía que Pedro Sánchez, aparte de ser una encarnación de la Madre Teresa de Calcuta, yo no sabía que fuera tan inteligente. O sea, hasta ahora todo lo que había hecho y dicho eran cosas que decíamos, este no tiene muchas ideas en la cabeza, pero es que todo lo que está haciendo es una partida de No, pero de ajedrez, ¿eh? lo comentamos el otro día, ¿te acuerdas? Que nos vimos no sé cuándo, que vamos a ver, es que esto no lo ha planificado ahora, es que Sánchez tenía todo esto montado cuando creyó que podía ser presidente. O sea, no te digo el nombre exacto, pero él ya tenía todo su cuadrante de que por aquí, por allá, O sea, y mira, lo que ha improvisado ya está fuera. O sea, el que improvisó, el Maxim, le ha durado 6 días. O sea, hay alguno más. Claro, no, porque muchos de los que él tenía le han fallado. Entonces tuvo que echar mano a última hora y de mala manera de Maxim Huerta, pobre, pero es así. Yeah. Y mira lo que le ha durado. O sea, todo lo demás lo tenía bastante. Pero, ¿y no sabíamos nadie nada de todas estas medidas? Bueno, él lo venía repitiendo en entrevistas. Lo que pasa es que los periodistas nos centramos en unas cosas y no vemos otras. Exacto. Pero él venía diciendo muchas veces, este gobierno es censurable. Y eso es que estaba preparando algo por detrás. Y con un gobierno en la sombra, perfectamente definido. Con Ábalos como número 2. Si te das cuenta, en la reunión del lunes está Ábalos, que pinta el ministro de Fomento ahí. Todo es el cerebro de todo, Claro. Uno de los cerebros, vamos. Yo creo que la financiación autonómica es un serio retraso, porque el modelo lleva caducado desde 2014. Nos vamos a plantear en 2020 y el futuro gobierno no lo va a solucionar a corto plazo ni a medio. No tiene mucho Que le futuro. apliquen la Y ultraactividad. vosotros en este programa hoy tampoco. Así que adiós Sancho, adiós Fernando. Gracias. Que Adiós, tengáis buen Carmen, fin de muchas semana. Gracias a Víctor San Román que ha estado a los mandos, y a Naya Pertusa en la producción, a todos ustedes. Muchísimas gracias y les espero el próximo sábado, por supuesto, con mucho más. Economía para todos con Carmen Tomás.